embargo, usted más que verme a mí, que no soy tampoco una cara muy agraciada, usted se va a concentrar en escuchar la preciosa y poderosa palabra de Dios, así que no me mire tanto, de pronto no se concentre en que si de pronto la pantalla se le pixela un poquito. Escuche atentamente lo que el Señor tiene hoy para hablarnos a cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos a empezar este tiempo dándole las gracias a Dios. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana preciosa que nos regalas, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, glorificándote a través de la predicación y la exaltación de tu nombre. Permite que esta palabra que hoy va a ser predicada corra y se multiplique, Señor. Que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de mis hermanos, mostrándonos, Señor, aquello que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y que esta palabra, Señor, que sabemos como tú lo has prometido, no va a regresar a ti vacía, Señor, sino que va a hacer todo aquello que tú has dispuesto de antemano para que haga en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a empezar este tiempo de glorificar a Dios leyendo en el libro de Hebreos 6. Vamos a leer en Hebreos 6, versos 7 al 8. Dice la palabra de Dios, yo leo para ustedes: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mire qué tremendo. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aleluya. Esta cita con la que queremos empezar, yo la había colocado en el título, el fruto esperado. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros y qué estamos dándole nosotros al Señor como fruto en nuestras vidas? Aleluya. Pero igual usted le puede poner el título que usted quiera. Si esta palabra habla a su vida, usted puede colocarle el título que el Señor de pronto le esté revelando. Sin embargo, esta cita introductoria nos enseña y nos muestra a la lluvia como ese ingrediente importante y necesario para que la tierra produzca hierba provechosa, fruto provechoso, que podríamos decir también, pero que también es necesario labrar y que es en definitiva la que recibe la bendición de Dios. Aleluya. Pero también hay un contraste en este pasaje que acabamos de leer, y es aquella tierra que en vez de producir la hierba provechosa, produce espinos, produce abrojos, y es una tierra que no es bendecida. Y este pasaje de alguna forma se convierte en un símil o un paralelo de lo que representa la tierra del corazón del hombre como el campo donde se siembra la palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido lluvia de bendición de parte de Dios a través de su palabra? Entendiendo la bendición como aquella cosa que llega a nuestras vidas y que permite que pueda haber gozo en nuestros corazones. El Señor todos los días riega la tierra de nuestro corazón con su palabra. Aleluya. Usted no puede decir que no, porque si no somos nosotros, son sus amigos, sus vecinos, pero todos en algún momento están, de hecho, todos los días estamos siendo bombardeados, en el buen sentido de la palabra, por esos mensajes bíblicos, por promesas, palabras de Dios a nuestra vida. Y ninguno puede decir que el Señor no ha regado la tierra de nuestro corazón. Ahora, si nuestro corazón es la tierra en donde cae esa lluvia, que es la palabra de Dios, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a esa lluvia del Señor en nuestros corazones? Es la tierra de nuestro corazón es la tierra. ¿Qué estamos produciendo? ¿Estamos produciendo esa hierba provechosa o estamos produciendo quizás espinos, abrojos? ¿Qué estamos produciendo? El Señor hoy nos está llamando a eso, a que entendamos que somos, usted y yo, la viña del Señor, y nuestro corazón es la tierra donde Él hace descender su palabra. Aleluya. Usted me dirá, ¿dónde encuentro eso? En el libro de Isaías, en el capítulo 5, el profeta aquí, un
verso bien hermoso, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña, entendiendo que el amado hace alusión al Señor, hace alusión a Jehová. Tenía mi amado, tenía Dios, una viña en una ladera fértil. Mire lo que dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El fruto esperado. El Señor estaba esperando una tierra, un fruto, pero esta tierra dio uvas silvestres en vez de dar uvas de las que Él quería, esas uvas grandes, dulces que el Señor quería que diera. Y el Señor se pregunta y dice ahí: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Qué más le puedes pedir tú al Señor que el Señor no haya hecho por ti? Muchas veces nos convertimos, como dicen por ahí, en esas cajas, parecemos unas cajas de pollito, ¿cierto? Una caja de pollo. Pasamos todo el día quejándonos, pasamos todo el día reprochando, muchas veces cuestionamos la soberanía, la voluntad de Dios, lo que el Señor ha hecho, y cuestionamos todas esas cosas sin tener en cuenta que no somos merecedores de nada de eso. Nada de lo que nosotros pedimos o exigimos, nada de lo que usted le exija a Dios, lo merece. No somos merecedores ni siquiera de que el Señor nos mire, pero el Señor, en su infinita gracia y misericordia, Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos, y adicional a eso, acercados. Somos su viña, dice la palabra de Dios. ¿Qué más se podía hacer que yo no haya hecho en ella? Os mostraré. Y dice después lo que pasó con este viñedo, esta viña que no dio el fruto esperado. Mire que lo había edificado en medio de ella una torre, había cercado, había despedregado, había también un lagar, y esperaba que diese uvas. Aleluya. Esta escritura que estamos leyendo aquí representa una tierra que no dio el fruto esperado. La semilla que se había sembrado fue ahogada y creció una mala hierba. Espiritualmente, si nos vamos al campo espiritual, ¿qué sucede en el campo del corazón para que crezca un fruto diferente al que Dios espera? ¿Qué puede estar pasando? En Jeremías 4:3 podemos tener un poquito de luz, y dice en Jeremías 4:3: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Si usted ha podido notar, estos pasajes con los que hemos empezado y en los que hemos estado desarrollando esta parte de la enseñanza, nos muestra cómo la tierra produce una hierba o fruto que no es provechoso, que es infructuoso, y se describe como espinos y abrojos, que tienen la capacidad de ahogar y destruir la buena semilla. Aleluya. En una ocasión predicábamos acerca de los elementos que se necesitan para correr la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo siempre, quizás tratando de... acuérdense que su pupilo amado siempre fue Timoteo, y este Timoteo era muy joven, y siempre andaba pendiente de las carreras, era de los atletas, del ejercicio. No es extraño que un joven como Timoteo pues también estuviera pendiente de esas cosas. Y a causa de eso, Pablo utilizaba esa cierta analogía y le enseñaba y le decía: es que nuestro caminar en la tierra se convierte en una carrera, pero en una carrera de fe. Y él le enseñaba a Pablo, y a nosotros nos quedó también como enseñanza, cómo hay ciertos elementos que son necesarios para correr esa buena carrera, para llegar a la meta y al destino que el Señor quiere que lleguemos. Acuérdense que hay un pasaje también en donde el apóstol dice: por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, y hablando de los hombres de la fe, le dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces él le dice a Timoteo: tú tienes que despojarte de ciertas cosas, pero también tienes que llenar. Cuando yo les hablaba y les decía, hay una mochila con la que nosotros corremos.
Pero esa mochila va a ser liviana en la medida en que nosotros quitemos aquello que el mundo y que nosotros mismos hemos llenado, con la que la hemos llenado, y empecemos a llenar esa maleta, esa mochila, con aquello que el Señor nos está presentando. Aleluya. Y dentro de los elementos que son necesarios para correr, para avanzar, fíjense que en este versículo de Hebreos 6, 7 al 8, cuando empieza el verso 1 del capítulo 6, habla acerca del peligro de no avanzar. Y este también podría ser un título para esta enseñanza, el peligro de no avanzar. Hay un peligro que y esta palabra está en la Biblia, en la Escritura, para los creyentes, no para los inconversos, sino para los creyentes. Y hay un peligro en que usted, habiendo ya declarado que Jesús es el Señor de su vida, testificado de Él, y usted no procure avanzar en esta carrera de fe, sino que se conforme con un estadio en su vida está plácidamente, está cómodo, pero no hace nada por avanzar. Aleluya. Debemos avanzar. Y uno de esos elementos que nos permite avanzar, una de esas cosas, es el terreno de nuestro corazón, que no esté lleno de espinos y abrojos, para que la semilla prospere y dé el fruto esperado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que identificar es por qué en nuestro corazón hay espinos o crecen espinos. Lo voy a invitar para que vaya conmigo al libro de Proverbios. Proverbios 24, un pasaje conocido también. Dice la palabra de Dios: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruido. Mire la analogía. Allá leíamos en Isaías cómo el Señor había cercado, había despedregado, había colocado un vallado, había colocado una torre en medio de ella, y además había un lagar. Y aquí el proverbista nos dice que pasó junto al campo del hombre perezoso. Aleluya. Pereza espiritual. Aleluya. El Señor está hablando. Pereza espiritual. Muchas veces asociamos la pereza solamente con la fatiga, con el desgano, solamente con no querer hacer nada. El proverbista hace el contraste de aquello que el Señor había hecho en su viña, y dice: y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. La pereza espiritual. La pereza, que la podemos identificar como haraganería, negligencia, ociosidad, indolencia, falta de ganas de hacer las cosas relacionadas con el reino. Y esta pereza espiritual es también llamado el pecado de omisión. Generalmente, cuando usted comete algo que va en contra de las normas y de la voluntad de Dios, usted está cometiendo un pecado de comisión, usted está haciendo algo. Pero el no hacer nada, dice la palabra de Dios, que también nos es contado como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Ahí está incluido el pecado de la pereza. Sabe que si leemos en el Nuevo Testamento, y usted conoce esos pasajes claramente, el ejemplo de la parábola de los talentos, dice la palabra de Dios que un amo, el señor en algún momento se fue y entregó a 3 siervos un número de talentos determinados de acuerdo a su capacidad. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Todos hemos sido, a todos nos han sido entregados talentos. Usted, por más que quiera, fíjese que la palabra de Dios es sabia y dice la palabra que es más cortante que espada de 2 filos. Ahí no menciona a un siervo al que no se le entregó nada. A cada uno se le entregó conforme a su capacidad. 5, 2 y 1. El de los 5 y el de los 2, esos 2 siervos pusieron a producir sus talentos, y cuando llegó el Señor, el dueño de los talentos, le dijo: bueno, ¿qué tienes para mí? Aquí
está lo que tú me diste y aquí está los rendimientos, cómo puse yo a producir esos talentos. Pero cuando llegó el que le había dado un solo talento, este hombre manifestó que le había dado miedo y que tuvo temor de él y que fue y lo escondió. Y eso no denota otra cosa sino la pereza espiritual que había en el corazón de este hombre. Asimismo, cuando usted analiza el pasaje de las 10 vírgenes, habían 5 sensatas, 5 prudentes y habían 5 insensatas. Las 5 que se quedaron sin aceite, no se quedaron sin aceite por otra cosa diferente a la pereza espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros aprovechando los talentos que el Señor nos ha dado, toda la palabra que hemos recibido? ¿Cómo estamos reaccionando a aquellas palabras que el Señor, con las que el Señor nos anima a no ser perezosos, a no ser ociosos? Acuérdese que la palabra de Dios en más de un pasaje nos anima, nos insta y nos exhorta a que no seamos perezosos. Una cosa es el descanso y otra cosa es la pereza. Necesitamos descansar, nuestros cuerpos se fatigan, nuestros cuerpos se cansan, nuestra mente, muchas veces sentimos el agotamiento, aún en nuestro ministerio, aún en la familia, aún en el trabajo, pero eso es una cosa diferente. El Señor aún nos manda a que tenemos que descansar. Pero eso es totalmente diferente a la pereza, que es aquella actitud del hombre de dejadez, de apatía, de negligencia hacia ciertas cosas que pudiendo haberlas hecho, no las hace, o pudiendo haberlas hecho en el tiempo en el que se tenían que hacer, las pospone o piensa que las puede hacer en un tiempo diferente. Amén. La sensatez, que es lo que debe gobernar nuestras vidas, que es el buen juicio, la prudencia y la madurez en los actos o las decisiones que tomemos. Y el otro elemento, estamos tratando de identificar por qué en nuestros corazones hay espinos o crecen espinos. Y lo primero es la pereza espiritual. Lo segundo es la falta de entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Y aquí le voy a dar una definición que no es bíblica, sino sustraída de los diccionarios. El entendimiento es la facultad que permite al hombre pensar, comprender, discernir, enjuiciar y razonar. Luego entonces podemos entender o podemos concluir que el entendimiento permite que la persona relacione el conocimiento adquirido con el propósito y las normas de Dios para entender, entonces sopesar el valor de ese conocimiento. Si está muy enredado, yo le digo, usted adquiere conocimiento, todos adquirimos conocimiento de alguna forma. En este momento usted está adquiriendo conocimiento, todos adquirimos conocimiento a través de la experiencia, a través de la lectura, a través de la enseñanza, a través de muchas cosas usted está adquiriendo conocimiento. Pero entonces ese conocimiento hay que relacionarlo con el propósito y las normas de Dios para entonces darle el valor adecuado a ese conocimiento. Sin el relacionamiento ese que debemos hacer del conocimiento con el propósito y las normas de Dios, entonces no va a tener el valor adecuado en nuestras vidas. Y esa falta de entendimiento es la que trae como consecuencia que el cerco de protección se pierda. Hay 2 causas por las que el cerco de protección en nuestras vidas se pierda o se derrumbe. Acuérdese que Job era un hombre justo, íntegro. A mí me gusta leer también acerca de Job y yo creo que usted también, muchas veces, casi todos nos identificamos con la vida de Job cuando estamos atravesando momentos difíciles y a veces decimos, no quisiéramos pedir la paciencia de Job, porque cuando pedimos paciencia, esa es la creencia generalizada, cuando pedimos paciencia el Señor va a probar nuestra paciencia, pero aunque usted no la pida, igual el Señor va a probar su paciencia. Aleluya. Y fíjese que siendo Job un hombre recto, un hombre justo, el Señor decidió quitar ese cerco de protección. Y hay dos causas por las cuales el cerco de protección sobre su vida puede ser quitado. Y una es que el Señor mismo quite ese cercado, ese vallado de protección, a causa de que Él quiera mostrar algo, revelar algo a su vida que hay en su corazón, que fue lo que pasó con Job. Acuérdese con Job, mire todo el concepto que tenía Dios de él, o que por lo menos le manifestó al enemigo cuando se presentó a decirle, claro, es que él
te adora porque tú y te bendice porque tú lo has colmado de bienes. Entonces, quítale todo lo que tienes para ver si no va a maldecir tu nombre. Pero más allá de eso, el Señor quería mostrarle al mismo Job lo que había en su corazón. Y por eso allá por el capítulo 42, este hombre, cuando el Señor le dice, ¿sabes qué? Siéntate y escúchame ahora. Cíñete como un varón valiente y escúchame y respóndeme si puedes. Y empieza a preguntarle y a decirle una cantidad de cosas. Y ciertamente ni Job ni ninguno de nosotros somos capaces de responderle esas inquietudes a Dios. Ojalá que el Señor nunca nos trate de esa forma, nos procese de la misma forma como procesó a Job. Y Job al final dice, ¿sabes qué, Señor? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así es, y eso era lo que el Señor quería mostrar en el corazón de Job. Había algo en el corazón de Job que todavía no estaba completamente afirmado en lo que el Señor quería forjar en él. Y la otra causa por la que el cercado de Dios, el vallado de Dios es retirado de nuestras vidas es porque nosotros lo decidamos. Porque nosotros nos apartemos de Dios. Aleluya. El cerco de Dios se puede perder porque nosotros mismos provoquemos esa pérdida. Y vamos a ver otras causas por las cuales en nuestros corazones hay espinos. En Génesis 3, 17, 18, el Señor le dice al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Desobediencia a la voz de Dios. ¿Cuántos recuerdan la prédica del domingo pasado? Una hermosa prédica, de verdad que el Señor, por lo menos a mí me habló. El Señor ha ministrado mi corazón de manera maravillosa y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa que también la ha utilizado como la ha puesto en mi vida como de verdad como esa ayuda idónea, como ese instrumento para bendecirme, porque he sido bendecido por su vida. Y esa palabra del domingo pasado, ahí cuando leíamos los elementos que son necesarios para desarrollar una vida de obediencia a nuestro Señor, y hablábamos de la disposición, del desprendimiento, del sometimiento, de la humildad y la dependencia, ¿cierto? Y es que esos elementos que provocan en nosotros, acuérdense del título del domingo pasado que era mejor que los sacrificios, ¿cierto? Cuando el profeta Samuel se presentó delante del rey Saúl y le dijo, ¿por qué has hecho esto? Y Saúl empezó a justificarse diciendo, no, pero es que yo quería ofrecerle al Señor estos sacrificios. Y Samuel le responde de parte de Dios, para el Señor es mejor que le obedezcas antes que los sacrificios. Más que sacrificio, más que holocausto, el Señor hoy está demandando de nuestras vidas una vida de obediencia, una vida de rectitud, una vida basada en su palabra. Queremos ser bendecidos, pero a la luz de la palabra no estamos haciendo lo que el Señor nos está mandando. Aleluya, estamos siendo desobedientes. No quiero que de pronto mis palabras suenen fuertes, o de pronto a veces, como dice un familiar mío, dice que nosotros somos muy regañones, pero el Señor nos manda que exhortemos con amor, y créame que lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, diciéndole que es necesario obedecer la palabra de Dios. No seamos reacios. Muchas veces queremos, como dicen por ahí, estar bien con Dios y con el diablo. Y los domingos somos unas ovejitas muy bien encaminadas, pero el resto de la semana, ¿qué fruto está produciendo nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo con esa lluvia que es la palabra de Dios que viene a regar nuestro corazón? ¿Está la tierra endurecida? ¿Está siendo necesario que el Señor empiece a arar? Usted sabe lo que significa arar. Arar es romper, quitar esa capa, y eso es doloroso cuando el Señor empieza a labrar la tierra de nuestro corazón.
Entonces acuérdese de todos los elementos que mi esposa les comentó el domingo pasado para la obediencia. Esa es una de las causas por las cuales empiezan a crecer espinos en nuestro corazón. La desobediencia a la voz de Dios. La incredulidad es otra de ellas. No creer a lo que Dios nos dice. Y la codicia. En Marcos 4:18, y hablando también de la parábola del sembrador, y usted recuerda que el Señor mencionaba cuatro tipos de terreno, en donde la tierra, la semilla, porque allá los apóstoles, él después de haberles hablado la parábola a sus discípulos y a los seguidores, él se va aparte y los discípulos le dicen: Señor, no entendimos la parábola de esa del sembrador, ¿puedes explicarnos? Y entonces él le empieza a explicar y le dice: a ellos les hablé en parábola, a ustedes les voy a explicar para que puedan entender bien estos misterios. Y dice allá en Marcos 4:18, hablando de la semilla que fue sembrada entre espinos, dice: estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, atento a esto, pero los afanes de este siglo, 1, el engaño de las riquezas, 2, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aleluya. Y estábamos leyendo allá en Hebreos acerca de la hierba provechosa y la que produce espinos y abrojos. Y aquí el Señor está mostrando la calidad del terreno. Este es el tercer terreno, porque acuérdense que el cuarto terreno, la tierra del corazón, que es esa buena tierra que recibe la semilla y que empieza a dar fruto, esa es la buena tierra a la que el Señor espera. Y muchas veces somos tratados y procesados hasta que el Señor llegue a encontrar en nosotros la tierra que Él desea que sea nuestro corazón. 4 tipos de terreno. Y la tercera habla de los espinos. Espiritualmente, estos espinos y abrojos significan o representan 3 cosas que las acabo de mencionar: el afán y la ansiedad, el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas. Estos 3 tipos de espinos no permiten que la palabra que usted escucha empiece a dar fruto. Ahora bien, ¿qué significa cada uno de ellos y qué es lo que produce? ¿Qué es el afán? La primera, afán y ansiedad. Oh, aleluya. ¿Cuántos andamos afanados? ¿Cuántos andamos afanados en este mundo, en este tiempo? Tiempo en el que ya casi no salimos, bueno, algunos. Ahora hay más afán y ansiedad. El afán es el empeño exagerado o deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa. Es la ansiedad o la preocupación. Fíjese cómo a medida que supuestamente o en teoría nosotros somos bendecidos porque la tecnología nos ha permitido tener vidas más cómodas, tanto más avanzamos, tanto más avanza la civilización, tanto más avanza la tecnología y tanto más avanza esa supuesta comodidad, es mucho mayor el afán, la ansiedad, el estrés y la preocupación que vienen a nuestras vidas. Es algo paradójico, porque lo que nos venden los medios de comunicación, los fabricantes de todo esto que usted ve aquí, es que todo esto se hace es para comodidad de nosotros, para que nosotros estemos más tranquilos. Pero resulta que todo esto lo que trae es más afán, trae más ansiedad, y lo único que provoca el afán y la ansiedad en nosotros es que divide nuestra mente y además nos mantiene distraídos. ¿Sabía eso? El afán, la preocupación, el estrés. Por eso se llama preocuparse. Usted se ocupa antes de. Es mejor que usted se ocupe y no que se preocupe. La preocupación, el estrés, la ansiedad, lo único que hace y que es precisamente lo que quiere el enemigo. Divide su mente y empieza usted a estar distraído. De pronto usted está ahí escuchando la palabra de Dios y el Señor está hablando su vida y usted está pensando: me he trapeado, anda, por allá está la ropa sin lavar, mi hijo está en tal parte. O sea, cualquier cantidad de cosas que vienen a nuestra vida. Y el ejemplo a las personas que, o por lo menos a las mujeres que andan como muy afanosas, ¿cómo les dicen? Esposa, ¿cómo le dicen a
a las mujeres que andan afanosas y ocupadas. Marta, allá en Lucas 10, cuando nos relata el pasaje, cuando el Señor llegó a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta y María, a dos hermanas de Lázaro, ¿cierto? Y dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, ella estaba haciendo sus quehaceres y se acercó allá donde estaba María postrada a los pies de Jesús y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y aquí estaba esta mujer, que no dudo que sea haya sido una fiel seguidora de nuestro Señor Jesucristo, pero estaba ocupándose de algo de lo que el Señor no quería que se ocupara en ese momento. Y dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Para todo hay un tiempo debajo del cielo, ¿cierto? Debajo del sol. Y Marta estaba ocupada en sus quehaceres y al ver que María, yo no sé si motivada de pronto por ese deseo, pero esta mujer que hace ahí achantada en vez de venir a ayudarme, y de pronto le dice, Señor, dile que me ayude, aquí estoy ocupada. Pero el Señor le responde con algo que aún retumba en nuestros oídos y en nuestro corazón. Él le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas veces nuestro corazón y nuestra mente se nubla y se turba por tanto afán? Y el Señor nos dice hoy, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es? La que estaba haciendo María. ¿Qué estaba haciendo María? Adorando a los pies del Señor, escuchando su palabra atentamente. Ahora no le estoy invitando a que usted todo el día esté de pronto, diga, no voy a hacer oficio, no voy a hacer nada porque estoy leyendo. El Señor nos invita a que todo tiene su tiempo, aleluya. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Ese afán divide nuestra mente, nos mantiene distraídos y nos aleja, no deja desarrollar en nosotros esos propósitos de Dios. Solo una cosa es necesaria. Ese afán también produce y nos conduce a la incredulidad. Dice la palabra ahí en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aleluya. Nos vuelve incrédulos. El Señor nos está diciendo, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas tanto? Si yo tengo cuidado de las aves de los cielos, de los lirios del campo, mira cómo se visten. Ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Ahora, ¿cómo no voy a tener cuidado de ti? El Señor te está diciendo, Él tiene cuidado de ti, mi hermana, mi hermano, aleluya. Y en Filipenses, el Señor nos vuelve y nos recuerda que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Estos espinos representan primero el afán, el engaño de la riqueza es la segunda, aleluya. Esta riqueza que es la que produce una falsa seguridad y un anclaje terrenal, la riqueza la podemos definir como la abundancia de algo, cosa de gran valor, conjunto de cosas que se tienen, abundancia de bienes en cualidades o atributos, aleluya. En Mateo, el Señor nos recuerda y nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí hay algo importante y es que el Señor de ninguna forma está excluyendo el que usted sea bendecido con riqueza. Y eso es algo que debemos entender, porque el Señor no nos llama a que por ser cristianos debemos y tenemos que ser
pobres materialmente. El Señor nos llama a que no dependamos de esas riquezas espirituales, que el Señor es rico y fiel para dárnoslas a nosotros, que no dependamos de ellas, sino que dependamos de Él y de su palabra. Aleluya. O sea, no podemos convertir las riquezas, los bienes, todo aquello que el Señor nos da en un anclaje para nuestra vida, un anclaje terrenal, algo que nos ate a nosotros. Acuérdense lo que el Señor les decía a sus discípulos cuando ya les refería el hombre rico que construyó graneros y edificios y dijo, y bueno, ahora sí tengo donde meter todo mi oro, toda mi riqueza. Y dijo, ahora sí, alma, descansa, porque muchas riquezas tiene. Y el Señor, que le dijo a este rico: necio, mañana vienen a pedir tu alma, y lo que has cosechado, ¿para quién será? El pastor Rodolfo solía decir que él todavía no había visto un entierro con trasteo. A nadie entierran con lo que tiene, porque lo que usted, el fruto de su trabajo, cuando usted falte aquí en la tierra, eso no se lo van a echar en el cajón, tenga la plena y absoluta seguridad. La riqueza que usted haya acumulado, eso no va a ir para el cajón, eso no lo van a meter ahí, eso lo va a disfrutar otra persona. Aleluya. Y qué bueno que nosotros construyamos y edifiquemos también para que nuestros hijos puedan tener un futuro asegurado. Pero no debe convertirse esos bienes y esa riqueza en el motivo ni el fin de nuestra vida. Aleluya. En Apocalipsis, cuando el Señor le está hablando a través del apóstol Juan a la iglesia de la Odisea, esta iglesia que tenía motivos para ufanarse y enorgullecerse de lo que tenía, el Señor le dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y era real, materialmente esta era una iglesia próspera. De todas las iglesias, de las 7 iglesias a las que el apóstol Juan le escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, esta era la iglesia que tenía más posesiones y era la iglesia más rica. Pero el Señor les dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Entonces el Señor le da el consejo enseguida: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aleluya. Sabe que el apego al dinero, dice la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque el amor al dinero, el apego a las riquezas, nos aleja de Dios, nos convierte en tibios. Ahí también, políticamente hablando, hay algunas personas que identifican a algunos políticos como los tibios, como aquellos que no están ni aquí ni allá, ¿cierto? Pero aquí la tibieza quiere decir que no sirve para nada. Cuando el Señor le está hablando, y el símil que utiliza ya del agua, y acuérdense que lo hemos predicado aquí muchas veces, la tibieza quiere decir que cuando estaba ya el agua, antes de bajar a la Odisea, que venían de unas aguas termales, allá servían para sanar. Cuando llegaban acá, llegaban ya frescas y podían servir para refrescar a las personas. Pero en medio del camino, cuando estaban tibias, ya habían perdido las propiedades naturales de cuando estaban allá en los termales, pero todavía no se habían enfriado lo suficiente como para que fueran agradables al gusto. Y la gente lo vomitaba, se probaba esa agua y la vomitaba. Quiere decir que no servía ni para una cosa ni para la otra. Aleluya. Ahora bien, vamos a identificar, si el Señor nos dice que Él no está bajo ningún punto de acuerdo con que nosotros como cristianos tengamos que ser pobres. No, dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero hay un origen de la riqueza, hay una procedencia de la riqueza, y la primera que tenemos que identificar es aquellas riquezas que provienen de Dios. En Deuteronomio 8:18, el Señor, hablando a través de Moisés, le dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aleluya. ¿Y por qué le dice eso? Porque antes de llegar a este versículo, el Señor les menciona a través de la boca de Moisés, le está hablando al pueblo de Israel y le dice: mira todo lo que ha hecho por ti, todas las riquezas que te ha permitido acumular. Y en el versículo 17 dice:
no vayas a decir que todo lo que tienes, dicen, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, el Señor ahí en el verso 18 le dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para cerrar la riqueza a fin de confirmar su pacto. Aleluya. Pero también hay una riqueza que proviene del príncipe de este mundo. En Mateo 4, 8, 9, cuando el Señor es llevado al desierto para ser tentado, él dice la palabra de Dios, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí hay algo interesante. El símil, la similitud entre lo que le estaba ocurriendo en ese momento a Jesús con el pueblo de Israel, es que ambos fueron llevados al desierto para ser probados, así dice la palabra. Era necesario que fuera llevado al desierto para ser probado. Aleluya. La diferencia entre una y otra no es necesario que yo se las explique, ¿cierto? Cómo reaccionó el pueblo de Israel y cómo reaccionó Jesucristo ante la tentación del enemigo. El pueblo de Israel fue llevado al desierto para ser probado. Y Jesús, aquí en este punto, cuando el enemigo lo coloca y lo lleva a un monte alto y le dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos te daré si postrado me adorares. ¿Ha notado usted que en este pasaje Jesucristo no controvierte el poder y el dominio del enemigo sobre esos reinos y la gloria de esos reinos? El Señor no le dice, pero si tú no eres el dueño de eso. Jesús no le respondió, pero si tú no eres tú que me estás ofreciendo, si tú no eres el dueño de eso. El Señor le respondió con algo diferente, le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Espiritualmente, la profundidad espiritual de este pasaje es que sí, hay un príncipe de este mundo que gobierna y que tiene el poder también para darte riqueza. Pero eso tiene un precio, y es que cuando tú aceptas esa riqueza que el enemigo te brinda, tienes que adorarlo, tienes que dejar de adorar a Dios. Y si lo haces, entonces, ay, 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 mamita mía, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor no le dijo, tú no tienes por qué ofrecerme eso porque no es tuyo. Él sabía que Él era el que estaba gobernando, el príncipe de este mundo. Pero había algo más profundo que el Señor quería mostrarle a Satanás, y era que la adoración a Dios era lo que Él buscaba, más allá de darnos la riqueza o lo que el enemigo le estaba ofreciendo al Señor. Aleluya. Entonces, ¿cómo sabemos si esas riquezas físicas o espirituales provienen de Dios? Vaya conmigo a Proverbios 10:22 rápidamente. Y esto es importante que usted lo tenga ahí grabadito en su mente. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El libro de Proverbios se enfoca en dos cosas, en dos temas, la sabiduría y la necedad. Y la sabiduría simboliza a Cristo, y la palabra menciona que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. La idea es que nuestro tesoro en esta tierra sea Cristo y las riquezas que Él nos da. Y terrenalmente hablando, tener más de lo que se necesita no es el propósito de la sabiduría, es generalmente consecuencia de ella. Aleluya. Lo voy a leer nuevamente. Tener más de lo que se necesita no es el propósito de la sabiduría, sino que generalmente es la consecuencia de ella. Y el ejemplo lo tenemos en Salomón. Ahí en Primera de Reyes 3:11, el Señor cuando le dijo, pídeme lo que quieras, y Salomón le dijo, dame un corazón entendido para poder gobernar este pueblo. Y el Señor le responde, por cuanto has demandado, dame sabiduría y un corazón entendido, por cuanto has demandado esto y no pediste para ti. Mire lo que el Señor le dice, no pediste para ti muchos días. ¿Cuántos estamos luchando con las arruguitas? Estamos ahí tratando de combatir que el tiempo, el peso del tiempo
y de la edad venga sobre nuestras vidas. No le estoy diciendo que sea pecado, ¿cierto? Pero muchas veces en nuestro corazón está el deseo de la eterna juventud. Todos en algún momento vamos a vestirnos, como dicen por ahí, la pijama de madera, la pijama de palo, como le dicen aquí en la costa. Todos en algún momento vamos a tener esa pijama. Así nos esforcemos. Por mucho que nos esforcemos, siempre, algún momento nuestro cuerpo va a fallar y se va a corromper, como dice la palabra. Por cuanto no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Corazón entendido, corazón entendido. Hablábamos ahorita de Pablo, cómo enseñaba al joven Timoteo. Y allí en Primera de Timoteo, precisamente en el capítulo 6, Pablo le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. El verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que mire esto y se lo regalo a usted, mi hermano, que vive batallando y que vive pensando que no tiene lo suficiente. El Señor nos provee para todo lo necesario. El verso 8 del 1 de Timoteo 6 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aleluya. Pablo aquí, como le decía, Pablo no está condenando el tener posesiones, porque cuando usted va un poquito más adelante en el verso 17 le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjense que a veces malinterpretamos la palabra y pensamos que el Señor está interesado en que usted siga obedientemente la palabra de Dios, pero que se haga, que sea un pobre, un miserable materialmente hablando. El Señor no, el Señor le da riquezas a quien Él quiere darle. Y lo único que, así como en la parábola de los talentos, el Señor quiere que todo ese talento que el Señor le ha dado, cuando le dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya, el Señor, ¿qué te está dando en tus manos? ¿Cuánto tienes en tus manos? El Señor le preguntó a los discípulos cuando iban a alimentar a los 5,000, ¿qué tienen? Nada más estos panes y estos cuantos peces. Pero el Señor, de eso poco que tienes, el Señor te está preguntando, ¿cuánto tienes? No importa que sea poco, el Señor lo puede multiplicar. El Señor está interesado en multiplicar a ti todas esas cosas que tienes. Pero más que eso, está interesado en la salvación de tu alma. Por lo tanto, preocúpate por hacer tesoros en el cielo. El Señor va a añadir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿cierto? Y el último y tercer género, que es la codicia de otras cosas, es ese género de espina que es la codicia de otras cosas, definiendo la codicia como el deseo vehemente de obtener ese algo en el cual invertimos todo nuestro tiempo, mente, corazón, voluntad y fuerza, que podemos también tener como la fama, el poder, el prestigio, el estatus, etcétera, ¿cierto? Y la vanidad es el orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Voy a terminar hablando acerca del libro de Eclesiastés, un libro que quizás pocos leemos, pero que es un libro con una riqueza espiritual tremenda, escrito por la mayoría de los estudiosos coinciden en que fue Salomón, un rey que, como lo vimos ahorita, en vez de pedir riquezas, posesiones, le pidió al Señor sabiduría, inteligencia y un corazón entendido para poder gobernar al pueblo. Y este libro lo comienza el rey Salomón, que también es llamado el predicador, en Eclesiastés 1:2.
Dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Este pasaje encierra el mensaje primario del libro. Y el rey Salomón, a través de su experiencia, nos muestra de alguna forma su sufrimiento por tratar de disfrutar la vida sin considerar el temor del juicio de Dios, que es ese intento inútil por tratar de estar satisfecho de manera independiente de Dios. ¿Cuántas veces tratamos de nosotros mismos llenar los vacíos de nuestro corazón con otras cosas? Allá cuando el Señor hablaba a la mujer samaritana al pie del pozo, el significado espiritual, hay un significado teológico que no nos vamos a detener cuando le hablaba de los 5 maridos, y es por la idolatría que había en el pueblo de Samaria. Pero también le quería significar cuando él le dijo a esta mujer, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. 5 personas había tenido esta mujer a su lado y ninguna había sido capaz, ninguno de estos varones había sido capaz de satisfacer. Quizás sí la habían podido complacer en otras áreas de su vida, pero el vacío de su corazón seguía ahí latente. Y quizás hemos gastado, nos hemos afanado y nos hemos preocupado por tratar de llenar los vacíos, por tratar de satisfacer y de disfrutar nuestra vida independiente de Dios, sin considerar el temor a su juicio. Quizás hemos pasado tantos años de nuestra vida pensando que todo lo que tenemos es por nuestra fuerza, sin considerar que el Señor es el que nos da la fuerza para tener todo lo que hoy tenemos en nuestras manos. La conclusión de Salomón ahí en el capítulo 12, usted lo puede leer en el verso 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el consejo que usted encuentra en este pasaje se lo está dando el hombre más rico que ha existido sobre la tierra, hablando de posesiones materiales. Un hombre que fue bendecido con la sabiduría de lo alto, sabiduría divina, y que a lo largo de su vida hizo todo por tratar de llenar los vacíos, porque en un momento se apartó. Pero esto que escribe aquí ya al final de sus días, diciendo: he hecho todo lo que he querido, he tenido todo cuanto he deseado, las mujeres que he querido las he tenido, todo cuanto he anhelado lo he tenido, pero aún me falta algo. Y aquí Él nos da este consejo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aleluya. Esa es la única esperanza de la buena vida y la única respuesta razonable de fe y obediencia al Dios soberano. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir a pedirnos fruto. El Señor también les relató a sus discípulos una parábola, y les decía: había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y entonces le dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces el viñador le respondió diciendo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien; si no, la cortarás después. Este pasaje muestra que el Señor va a pedirnos fruto, pero todavía estamos en ese tiempo en donde el Señor sigue derramando su lluvia de misericordia sobre nuestros corazones. El Señor está interesado en que demos fruto. La misericordia del Señor Jesús intercediendo por nosotros en la imagen del viñador, diciendo:
abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y el Señor está intercediendo. Jesucristo está intercediendo por nosotros. Quizás hemos sido desobedientes y quizás hemos sido omisos, reacios a la palabra de Dios, pero el Señor nos está diciendo hoy: voy a pedir frutos, voy a pedirte frutos. El Señor viene pronto, el Señor viene pronto, aleluya. Jesucristo viene pronto.